Como ustedes pueden ver, me encuentro dentro del texto básico, ¿sí? Dentro del texto básico de estadística, introducción a la probabilidad y estadística, ¿sí? Es el texto que ustedes deben tener acceso al mismo dentro del material bibliográfico y como ustedes saben es el de Mendenhall, la la 14ª edición, ¿ok? Listo, y vamos a revisar lo que nos corresponde tratar. Y nos vamos precisamente a revisar antes de ver los tipos de gráficos que existen, ¿sí? Vamos a revisar los tipos de variables. Como ustedes pueden ver, dentro de los tipos de variables se encuentran las variables cualitativas que miden una cualidad o característica y las variables cuantitativas que miden una cantidad numérica, ¿ok? Dentro de las variables cualitativas, ¿sí? Dentro de las variables cualitativas, ¿sí? Se clasifican, digamos, características o similitudes que tiene la variable a ser analizada para distribuirla en datos categóricos, ¿ok? Por ejemplo, una de estas variables es el género, ¿ok? No pueden asignar al género un número para cuantificarlo, ¿ok? Como ustedes saben, dentro de género pueden existir varias categorías, como por ejemplo, hombre, mujer, y precisamente esas son las categorías en las que se divide esta variable. Otra variable, como ustedes pueden ver, o otro ejemplo de variable, como ustedes pueden ver, es la clasificación del sabor. Es decir, si ustedes están degustando un producto, pueden verificar que este producto puede ser clasificado como excelente, bueno, regular o malo. ¿Ok? Estos son los tipos de variables cualitativas, es decir, las variables que se asignan una cualidad a lo que se está midiendo. ¿Ok? En cambio, dentro de las variables cuantitativas, se asignan datos numéricos, como por ejemplo, el número de pasajeros. Eso sí se puede cuantificar, es decir, contar el número de pasajeros que existe dentro de un avión. El peso de un paquete, también se puede medir el peso que tiene un paquete o una persona o algo específico, ¿ok? Y se asigna un número específico a ese valor, ¿ok? Y también otro ejemplo que ustedes pueden ver aquí es el volumen del jugo, que dice el jugo de naranja, es decir, cuando ustedes van a la tienda y compran un jugo, cualquiera que sea esto, o una bebida gaseosa, ustedes ven en la parte exterior de la botella que les dice 240 mililitros, 500 mililitros, etcétera. Ese es el volumen del contenido, el volumen del líquido, ¿ok? En este caso, como ustedes pueden verificar, existen diferentes tipos de variables. Las variables cualitativas, que en realidad miden o distinguen la cualidad o característica de algo, y las variables cuantitativas, que en realidad cuantifican la variable que deseo analizar. ¿Ok? Dentro de las variables cuantitativas, es decir, dentro de las últimas, las que se puede representar con datos numéricos, se dividen en discretas y continuas. ¿Ok? Se clasifican en discretas y continuas. ¿Ok? Una variable discreta, como dice aquí, toma un número finito o contable de valores. ¿Ok? Y en cambio, una variable continua puede tomar cualquier número de los números reales. Recuerden que según la propiedad de los números reales, siempre después de un número real o entre dos números reales existe un infinito número de reales. Es decir, hablemos del peso, por ejemplo, del peso de una persona. La masa corporal, en realidad, para ser específico, porque lo que se mide no es el peso, sino la masa corporal de un individuo. Si nosotros decidimos pesar o medir la masa corporal de un individuo y luego de hacerlo, vamos a ver que este puede pesar en realidad cualquier número, es decir, 74.58 kilogramos. Como ustedes pueden ver, a lo que yo menciono, 74.58, estoy utilizando tanto un número entero como un número decimal. 74 como parte entera y 58 como parte decimal. Este 58 en realidad no necesariamente puede ser 58, sino puede ser 57,99999, que claro que se convierte
aproximando los números decimales en 58. O puede ser 58,000001, que al final, aproximando números decimales, queden 58. Por eso es que precisamente puede tomar cualquier número de la recta real. Entonces, repito, una variable continua se clasifica en discreta, perdón, una variable cuantitativa se clasifica en discreta o continua, y dentro de las discretas solo puede tomar valores numéricos fijos y las continuas sí puede tomar cualquier valor numérico real. ¿Ok? Esto para tener en cuenta. Listo, vamos a pasar ahora, déjenme ver, vamos a pasar ahora sí a las gráficas. ¿Ok? Y específicamente vamos a iniciar con gráficas para datos categóricos. Recuerden que los datos categóricos, es decir, los datos que solamente pueden ser un valor u otro, no tienen nada que ver con números continuos, ¿sí? Es decir, con números decimales, ¿sí? Se utilizan para mostrar información y construir una tabla estadística que se le denomina tabla de distribución de frecuencias, y que esta al final nos va a servir para graficar estos datos, ¿sí? Para mostrar gráficamente la distribución de los datos. ¿Ok? Entonces, revisemos ahora esta tabla, por ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo aquí dice la calificación de la educación en Estados Unidos hecha por 400 educadores. ¿Ok? Como ustedes pueden verificar en esta tabla, ¿sí? Tenemos algunas categorías, ¿sí? A, B, C, D. Es decir, las personas o los profesores que obtuvieron 35 puntos, perdón, los profesores que obtuvieron una calificación de A fueron 35 personas. Los profesores que obtuvieron una calificación de B fueron 260 personas. Los profesores que tuvieron una calificación de C fueron 93 personas y los profesores que tuvieron una calificación de D fueron 12 personas. ¿Ok? En este sentido, como ustedes pueden verificar, en realidad son 400 educadores, es decir, 400 profesores. Y esto simplemente se los ha dividido en una tabla. A esta tabla se le denomina tabla de distribución de frecuencias. ¿Por qué? Porque simplemente va enumerando la cantidad de personas que obtuvieron una u otra calificación. ¿Ok? Si es que hablamos, por ejemplo, de otra variable categórica, por ejemplo, el sexo, y vamos a determinar el número de personas que pertenecen al sexo masculino y el número de personas que pertenecen al sexo femenino dentro de un aula de clases, podríamos decir que el aula tiene 50 estudiantes. Por tanto, deberíamos de definir dos categorías. La categoría hombre, qué sé yo, con 35 estudiantes, y la categoría mujer con el resto de estudiantes, que serían 15. ¿Ok? Siempre esta tabla de distribución de frecuencia lo único que hace es distribuir los datos que se han recopilado, ¿sí? En categorías. Como ustedes pueden verificar, aquí hay 4 categorías. Calificación A, B, C y D, que son las 4 categorías, y el número de profesores o el número de elementos que corresponden a cada una de estas categorías. 35 para la categoría A, 260 para la categoría B, 93 para la categoría C y 12 para la categoría D. En realidad, estas categorías A, B, C y D corresponden a la calificación que ha obtenido cada uno de estos docentes. ¿Ok? A ver, denme un minuto, por favor. Listo, vamos a continuar. Voy a silenciar el micrófono de una persona. A ver, listo. Ahora sí, esta tabla de distribución de frecuencias nos permite elaborar gráficos para nosotros poder conceptualizar mejor qué nos está proporcionando esa información. Es decir, la tabla de distribución de frecuencias, que como ustedes pueden ver aquí, se utiliza para elaborar un gráfico. Entonces, miren, es la misma tabla de arriba con la calificación de los profesores. A, B, C y D. 35 profesores que obtuvieron una calificación de A, 260 profesores que obtuvieron una calificación de B, 93 profesores que obtuvieron una calificación de C y 12
que obtuvieron una calificación de D. Ahora, ¿cómo se realiza un gráfico de pastel? A partir de estos datos. Lo único que se debe hacer es en realidad dividir cada uno de estos datos, es decir, el primero 35 para 400, como ustedes pueden ver aquí, y se obtiene un resultado de 0.09, que transformado a porcentaje significa 9%. Lo mismo para la categoría B o para los profesores que obtuvieron una calificación de B. 260 profesores obtuvieron una calificación de B, pero son 400 en total los profesores que se evaluaron. Entonces yo lo que debería hacer es dividir 260 para 400 y obtengo un valor que es de 0.65. Es decir, el 65% de los profesores obtuvieron una calificación de B. Y así para el resto de categorías. Como ustedes pueden verificar aquí, 9% de los profesores han obtenido A, 65% de los profesores han obtenido una calificación de B, 23% de los profesores han obtenido una calificación de C y 3% de los profesores han obtenido una calificación de D. Esto suma, por supuesto, el 100%. Y aquí, miren, está representado en este gráfico de pastel, representado esos porcentajes. A, ¿sí? Específicamente 8.8, D, 3. Acá claro que les dice 9, pero es porque está redondeado, como les había dicho, por el número de decimales. En realidad, el porcentaje que se ha obtenido, es decir, cuando ustedes dividen 35 para 400, el valor que obtienen es 0.088, que transformado a porcentaje les da un resultado de 8.8%. Para B, 65%, para C, 23.3% y para D, 3%. ¿Ok? Esas son los, digamos, la forma en la que se transforma una tabla de distribución de frecuencias en un gráfico de pastel. ¿Ok? Lo mismo puedo hacer yo utilizando un gráfico de barras, es decir, la misma información, pero transformado a un gráfico de barras. Miren, como ustedes pueden ver aquí en la parte inferior, el gráfico de barras me muestra que los profesores que obtuvieron una calificación de A son, como ustedes ven, está abajo de 50 y como pueden verificar en la tabla, son 35 profesores que obtuvieron una calificación de A. Miren, aquí está, 35 profesores obtuvieron una calificación de A y eso es precisamente lo que se muestra en la gráfica de barras. En cambio, para la calificación de B obtuvieron 260 profesores y eso es prácticamente lo que se va a mostrar también en el gráfico de barras. Miren, si me desplazo hasta el gráfico de barras, ustedes van a poder verificar que dentro de la barra que es B está un poco más de 250 y es precisamente porque esos son la cantidad de profesores que obtuvieron una calificación de B. Lo mismo para C y D. Vamos ahora sí a ver los tipos de gráficas para datos cuantitativos. Los gráficos que vimos anteriormente son para datos categóricos, datos cualitativos. Ok, me voy a regresar solamente un momento. Denme un minuto. ¿Sí? Aquí está, miren. Gráficas para datos categóricos. ¿Sí? Es decir, para datos que muestran categorías, es decir, cuántas personas son hombres, cuántas personas son mujeres, cuántas personas son de sexo, digamos, son casados, si es que dividimos, por ejemplo, los datos de acuerdo al estado civil, es decir, cuántos son casados, cuántos son solteros, cuántos son divorciados, cuántos son, etcétera. ¿Okay? Si en cambio dividimos a la población en personas que tienen un nivel de instrucción, es decir, cuántas personas tienen la primaria, cuántas personas tienen secundaria, cuántas personas tienen universidad, cuántas personas tienen maestría, cuántas personas tienen PhD. Como ustedes ven, yo simplemente divido a la población en varias categorías y eso es precisamente lo que me permite hacer estos gráficos, ¿sí? Mostrar cuántas personas o cuántos elementos, no necesariamente hablando de personas, sino cuántos elementos corresponden a una categoría. Abordemos un ejemplo en el que no se utilicen personas. Digamos, digamos un ejemplo de autos.
cuántos autos son de marca Toyota, cuántos autos son de marca Volkswagen, cuántos autos son de marca Skoda y así sucesivamente. Entonces yo puedo utilizar esta tabla de distribución de frecuencia para categorizar la variable que estoy analizando. En este caso, la variable que estoy analizando es marcas de vehículos. Pues puedo decir, 35 vehículos son de la marca 1, 20 de la marca 2, 30 de la marca 3 y así sucesivamente. Entonces, los gráficos que revisamos inicialmente son para datos categóricos. Ahora vamos a ver los gráficos para datos cuantitativos, ¿sí? Y claro, para esto podemos verificar que pueden ser utilizados gráficos de pastel, gráficos de barras. Recuerden que los datos cuantitativos que provienen de variables cuantitativas pueden ser nominales, perdón, pueden ser discretos o continuos, ¿sí? De acuerdo a las variables que habíamos visto. Entonces, claro, igual, miren aquí, por ejemplo, gastos por categoría, ¿sí? Esta es una variable, es decir, cuánto se gasta por cada una de estas categorías. Personal militar, operaciones y mantenimiento, adquisiciones, investigación. Pero como ustedes pueden verificar, ya la variable aquí ya no es discreta. La variable es continua porque incluye un valor decimal. ¿Ok? Entonces, para esto se puede utilizar estos gráficos, ¿sí? Los gráficos de pastel y gráficos de barra. Otro tipo de gráficos que se puede utilizar es el gráfico de líneas, ¿sí? El gráfico de líneas. Otro tipo de gráficos que se puede utilizar son los histogramas de frecuencia. Y los histogramas de frecuencia son simplemente gráficos que nos permiten mostrar en un gráfico de barras, ¿sí? En un gráfico de barras, cómo se han distribuido los elementos de algo que yo estoy estudiando. Por ejemplo, miren, aquí está un ejemplo. Voy a realizar una tabla de distribución de frecuencias respecto al peso de 30 bebés. Y después de realizar la tabla de distribución de frecuencias, voy a graficar en un histograma estos datos de la tabla de distribución de frecuencias. Como ustedes ven, ¿sí? Aquí hay 30 datos. Es decir, el primer bebé pesa 7.2 kilogramos, el segundo bebé 8 kilogramos, el tercero 8.2 y así sucesivamente. ¿Sí? Yo estos datos lo primero que debo hacer es ordenarles, ¿sí? Y luego de eso, de haberles ordenados, los voy a clasificar, ¿ok? Los voy a clasificar para poder construir el gráfico o la tabla de distribución de frecuencias. Y miren que precisamente se encuentra acá, ¿ok? Entonces, la tabla de distribución de frecuencias para el peso de los bebés, de los 30 bebés, miren, aquí está, voy a dividir en clases. Bebés que pesan entre 5.6 y 6.1 kilogramos. ¿Cuántos bebés me dice? 2. Bebés que pesan entre 6.1 y 6.6, 2. Bebés que pesan entre 6.6 y 7.1, 3. Y así sucesivamente. ¿Ok? Por ejemplo, esta que es la que más tiene, bebés que pesan entre 7.6 y 8.1 kilogramos, 8 bebés. ¿Ok? Y con eso yo voy a construir el histograma de frecuencias, que es otro tipo de gráfico que, como les había mencionado, se lo utiliza para graficar lo que se dice en la tabla de distribución de frecuencias o lo que se encuentra en la tabla de distribución de frecuencias. ¿Ok? Entonces, este gráfico simplemente me permite mostrar de manera gráfica un resumen de lo que me dice la tabla de distribución de frecuencias, ¿ok? Como ustedes pueden ver acá. Entonces, mire, entre 5.6 y 6.1 kilogramos se encuentran 2 bebés de 30. Dentro de 6.1 kilogramos y 6.6 kilogramos se encuentran asimismo 2 bebés de 30. Dentro de 6.6 kilogramos y de 7.1 kilogramos se encuentran 4 bebés de los 30. ¿Ok? Y así para cada categoría que se ha establecido. ¿Ok? Esto es básicamente lo que se conoce como un histograma de frecuencias que se construye a partir de una tabla de distribución de frecuencias. ¿Ok? Eso es todo lo que corresponde revisar al contenido, ¿sí? Al contenido, al tema de esta semana. Y bueno, dicho esto, yo les agradezco por haber revisado esta clase y vamos ahora a pasar a continuación a responder las preguntas que podrían haber respecto a este tema.
Okay. Digamos que yo tengo una variable estado civil. Como usted sabe, dentro de estado civil pueden existir varias categorías. ¿Qué sé yo? Soltero, ¿sí? Casado, divorciado, ¿ok? Etcétera. Pero digamos que tenemos estas 4 categorías, ¿ok? Y digamos que, qué sé yo, hemos tomado una población de 100 personas y vamos a ver el estado civil de estas 100 personas. Digamos que 30 de ellas son solteras, ¿sí? 15 de ellas son casadas, 12 de ellas son divorciadas y bueno, para esto tendríamos que simplemente restar lo de las otras categorías. ¿Sí? Y 43 son viudos. Bueno, está muy alto esto. Vamos a ver, cambiemos los datos. Digamos que más son solteros. 45 personas. Casados son 28. Divorciados son, asimismo, digamos, 21. Y viudos son 6. ¿Ok? Tengo estos datos. De aquí lo que yo debería hacer, ¿cuánto es el total de estos elementos? ¿Cuántos elementos yo tengo? 100 elementos. ¿Ok? 100 elementos, es decir, 100 individuos. 45 son solteros, 28 son casados, 21 son divorciados y 6 son viudos. ¿Ok? Para yo obtener la frecuencia relativa o el porcentaje, lo que yo debo hacer es dividir cada uno de estos. ¿Ok? Esto dividido para el total. En este caso me da este valor, que es 0.45. ¿Ok? ¿Ok? Y lo mismo voy a hacer para cada una de las otras categorías. ¿Sí? Como usted puede verificar, yo ya tengo aquí estos valores decimales. Y esto lo puedo convertir yo en porcentaje. Mire, en porcentaje me da estos valores. 45% del total de las 100 personas son solteros, 28% son casados, 21% son divorciados y 6% son viudos. ¿Ok? Yo estos datos puedo utilizar para realizar una gráfica, por ejemplo, una gráfica de pastel. ¿Sí? Entonces, denme un minuto. Yo voy a señalar esto. ¿Sí? Y mire, aquí yo ya tengo esto. ¿Sí ven? Simplemente lo que yo he hecho, pero esto, como le digo, está fuera del pensum de este curso, porque ustedes se supone que deberían saber manejar el paquete de Microsoft Office, ¿sí? Pues lo único que yo hago es simplemente, como le he mostrado, voy a nuevamente hacerlo, señalar los datos, insertar un gráfico, en este caso un gráfico de pastel, ¿sí? Puede ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, lo voy a hacer ahora en 3, digamos, ¿sí? Y mire, aquí ya se me presentan las diferentes categorías. Si yo me pongo sobre el mouse, mire cómo se me muestra aquí, 45% corresponden a solteros, 28% a casados, 21% a divorciados y 6% a viudos. ¿Ok? Esto es básicamente lo que se debería hacer para graficar una tabla de distribución de frecuencias en un gráfico de pastel utilizando la herramienta de Excel. ¿Ok? Eso sería todo lo que se debe hacer.